El silencio en el aula era casi palpable. Las miradas de los estudiantes iban de un lado a otro, algunos cruzando los brazos, otros inclinándose ligeramente hacia adelante con curiosidad. En el centro de la sala, el profesor Robert Blackwell paseaba lentamente entre las filas de pupitres, sosteniendo un sobre lacrado con el sello de Mensa. Su expresión era de absoluta satisfacción, como la de un cazador que está a punto de mostrar su presa. Finalmente, había llegado el momento que tanto esperaba. Sus ojos se posaron en Baron Trump, sentado en la tercera fila, con la misma expresión serena e imperturbable de siempre. Blackwell sintió una punzada de desprecio. Para él, ese joven no era más que un símbolo del privilegio, un hijo de la élite que creía que podía comprarlo todo, incluso la credibilidad académica. Pero esta vez, los números hablarían por sí solos. No habría escapatoria. Hoy, señores, vamos a presenciar una revelación innegable, anunció, elevando el sobre con un gesto casi teatral. Aquí dentro están los resultados del test de coeficiente intelectual que realizaron la semana pasada, supervisado por una de las organizaciones más prestigiosas en la medición de la inteligencia humana. Un número frío y objetivo que colocará a cada uno en su lugar. Y lo más interesante de todo, continuó, paseando la mirada por el aula, es que esta prueba no puede ser influenciada por el apellido que llevan, por el dinero de su familia o por las conexiones políticas que puedan tener, solo la pura capacidad intelectual. Hubo un murmullo en la sala. Algunos estudiantes sonrieron con nerviosismo, otros intercambiaron miradas expectantes. Baron, en cambio, no mostró ninguna reacción. Permanecía con la espalda recta, los dedos entrelazados sobre la mesa, y la misma calma imperturbable de siempre. Blackwell apretó los labios, incómodo por la falta de respuesta del joven. ¿No entendía lo que estaba en juego? ¿No veía que estaba a punto de ser expuesto? Inspiró hondo y rompió el sello del sobre con un gesto pausado, dejando que la tensión en el aula creciera un poco más. Luego, extrajo los documentos y comenzó a recorrer con la mirada la lista de resultados. De pronto, su expresión cambió. La seguridad con la que sostenía el papel pareció desmoronarse por un instante. Sus cejas se fruncieron y su mandíbula se tensó. Sus ojos se movían de un lado a otro del informe, como si intentara encontrar algún error, algo que justificara lo que estaba viendo. Pero no había ningún error. La cifra estaba ahí, clara, innegable. Baron Trump había obtenido la puntuación más alta de toda la clase. No solo eso, su puntaje era extraordinario, alcanzando un impresionante 170 de coeficiente intelectual, un número que lo colocaba en la categoría de genios. Blackwell tragó saliva. Sintió una punzada de incomodidad recorrer su espalda. No podía ser. No tenía sentido. El aula, que hasta hacía unos segundos estaba llena de murmullos y movimientos inquietos, quedó en un silencio absoluto. Algunos estudiantes, incapaces de contener su sorpresa, se inclinaron hacia adelante, tratando de ver la hoja que Blackwell sostenía con manos ahora temblorosas. El profesor, que siempre se enorgullecía de su dicción impecable y su tono de voz seguro, sintió cómo su garganta se cerraba. No quería leerlo en voz alta. No podía, pero sabía que la expectativa en el aula era insoportable. Todos esperaban que él dijera las cifras, que anunciara quién estaba en la cima de la jerarquía intelectual que él mismo había propuesto. Baron Trump. Su voz sonó seca, carente del tono condescendiente con el que solía dirigirse a él. Obtuvo un puntaje de 170. El impacto fue inmediato. Se escucharon jadeos, algunas risas ahogadas de incredulidad y, sobre todo, un mar de expresiones atónitas. Un estudiante al fondo dejó escapar un silbido bajo. Incluso aquellos que no simpatizaban con Baron no pudieron evitar girar la cabeza hacia él, esperando alguna reacción, algún atisbo de arrogancia o satisfacción en su rostro. Pero el joven permanecía exactamente igual que antes, con la misma calma serena, como si el resultado no fuera algo extraordinario, como si ya supiera lo que valía. El profesor Blackwell sintió un nudo en el estómago. Durante años, había construido su reputación como un intelectual imbatible, un faro de conocimiento progresista en una de las universidades más prestigiosas del país. No solo se veía a sí mismo como un maestro, sino como un guardián de la verdad, alguien encargado de erradicar la ignorancia y exponer la supuesta inferioridad intelectual de quienes no compartían su visión del mundo. Y, sin embargo, ahí estaba, derrotado por un joven al que había despreciado desde el primer día.
convencido de que no era más que un privilegiado sin mérito propio. Blackwell apretó los dientes. No podía permitirse perder el control. Se obligó a respirar profundamente y forzó una sonrisa tensa. Tal vez aún había forma de minimizar el impacto. Tal vez podía recuperar el dominio de la situación. Con un esfuerzo visible, enderezó la espalda y trató de retomar su tono habitual. Impresionante, sin duda, dijo, su voz apenas traicionando la incomodidad que lo devoraba por dentro. Pero no olvidemos que el coeficiente intelectual, aunque importante, no es el único factor que define la inteligencia. La verdadera sabiduría se demuestra en la capacidad de análisis, en el pensamiento crítico, en la habilidad para cuestionar las estructuras establecidas. Algunas cabezas asintieron en la sala, pero la atmósfera había cambiado. No era el mismo Blackwell seguro y dominante de siempre. Su intento de recuperar el control sonaba más a una justificación que a una lección. Nadie podía ignorar el hecho innegable. El estudiante al que él había subestimado no solo era inteligente, sino que lo superaba por un margen humillante. Baron, sin embargo, no reaccionó ante el comentario del profesor. No había arrogancia en su rostro, ni un destello de triunfo en sus ojos. Simplemente permaneció en su sitio, escuchando con atención, como si realmente considerara lo que Blackwell decía. Esa actitud solo aumentó la incomodidad del profesor. Si Baron hubiera respondido con prepotencia, si hubiera hecho algún gesto de superioridad, Blackwell habría tenido una excusa para atacarlo, para desviar la conversación hacia la soberbia de la clase privilegiada. Pero el joven no le daba ese espacio. Su calma, su ausencia total de malicia o revanchismo, lo desarmaba. Blackwell sintió por primera vez en años que su control sobre el aula se debilitaba, que sus palabras ya no tenían el mismo peso. Miró nuevamente la hoja con los resultados, como si de alguna forma los números fueran a cambiar, como si todo fuera un error. Pero no lo era. Un estudiante al fondo de la sala levantó la mano con cautela. Era un gesto poco común en esa clase, donde la dinámica solía girar en torno a los discursos dominantes de Blackwell, sin mucho espacio para el cuestionamiento. El profesor dudó por un momento, pero asintió con la cabeza, indicándole que hablara. Profesor, con todo respeto, si la inteligencia se mide más allá del coeficiente intelectual, ¿por qué aceptó que esta prueba definiera nuestro nivel en primer lugar? Preguntó el estudiante con una mezcla de curiosidad y prudencia. Blackwell sintió un escalofrío. No esperaba que alguien pusiera en duda su propio planteamiento. Durante semanas había insistido en que este test demostraría de manera objetiva las diferencias intelectuales entre los estudiantes. Ahora que los resultados no jugaban a su favor, se veía obligado a cambiar el discurso. Hubo un murmullo entre los alumnos. Algunos miraban de reojo a Baron, esperando que dijera algo, que de alguna forma aprovechara la situación para humillar a su profesor. Pero el joven seguía con la misma expresión tranquila, como si todo este espectáculo no fuera más que un ruido de fondo para él. Finalmente, Blackwell carraspeó y forzó una sonrisa. Una pregunta interesante, respondió, con un tono calculado. Lo que quería demostrar con esta prueba es que el coeficiente intelectual no lo es todo, y en ese sentido, la lección sigue en pie. Pero su respuesta no convenció a nadie. El cambio repentino en su discurso era demasiado evidente. La mayoría de los estudiantes habían sido testigos de su entusiasmo al proponer la prueba, de la manera en que insinuó que los resultados serían una evidencia irrefutable de su punto de vista. Ahora, al ver que la realidad no coincidía con sus expectativas, intentaba restarle importancia a su propio experimento. Blackwell sintió el peso de las miradas sobre él y, por primera vez en mucho tiempo, experimentó una sensación incómoda de vulnerabilidad. El silencio se prolongó unos segundos más de lo debido. Entonces, una voz pausada pero firme rompió la tensión. Profesor, creo que tiene razón en algo, dijo Baron, con un tono tranquilo, sin rastro de ironía ni confrontación. El coeficiente intelectual no lo es todo, pero usted no pensaba eso antes de ver los resultados, ¿verdad? El aire en la sala pareció congelarse. No había desafío en sus palabras, solo una observación directa y honesta. Pero ese era precisamente el problema. No había una forma sencilla de rebatirlo sin contradecirse a sí mismo. Blackwell sintió cómo su mandíbula se tensaba, y por un momento no supo qué responder. El aula entera contuvo la respiración. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a moverse demasiado. No era común ver a Blackwell quedarse sin palabras. Durante años, había dominado cada discusión con su retórica afilada, desmontando argumentos con precisión quirúrgica.
Pero ahora, por primera vez, no tenía una salida fácil. Su propio juicio, su propio experimento, se había vuelto en su contra. Blackwell carraspeó, intentando recomponerse. Sabía que no podía perder la autoridad frente a su clase. Lo que quiero decir es que los números pueden ser engañosos. No basta con un resultado alto en un test para demostrar la profundidad del pensamiento de una persona. Baron asintió con calma, sin mostrar signos de burla ni satisfacción. Estoy de acuerdo, respondió simplemente. Por eso nunca me preocupé por demostrar nada con esta prueba. El comentario cayó como un martillo sobre la clase. Blackwell parpadeó, sorprendido por la respuesta. Baron había aceptado someterse al examen sin objeciones, sin cuestionarlo, sin intentar evitarlo, pero no porque creyera en él. Lo había hecho porque no necesitaba probar nada. Blackwell sintió que algo dentro de él se quebraba. No era solo la humillación pública, ni la sorpresa de haber sido superado. Era la absoluta certeza de que, sin importar lo que dijera a partir de ahora, Baron Trump ya había ganado, pero no en el sentido en que él lo había imaginado. No era una victoria de arrogancia o revancha, sino de seguridad en sí mismo, de una inteligencia que no buscaba imponerse, sino simplemente existir. El profesor inspiró, hondo, y miró nuevamente al joven. Buscó en su rostro alguna señal de satisfacción maliciosa, de gozo por haberlo derrotado, pero no encontró nada de eso, solo serenidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Blackwell se vio obligado a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué era lo que realmente lo irritaba de ese muchacho? ¿Era su apellido, su origen, su falta de reacción ante sus provocaciones? ¿O era el hecho de que, a pesar de todo, Baron no sentía la necesidad de demostrarle nada? Blackwell apartó la vista, sintiendo por primera vez el peso de su propia arrogancia. Había construido su identidad alrededor de la idea de que el conocimiento le daba autoridad, que su superioridad intelectual justificaba su desprecio hacia quienes pensaban diferente. Pero ahora, enfrentado a un joven que no solo lo superaba en inteligencia, sino que también demostraba una madurez emocional que él mismo no poseía, se vio obligado a cuestionarse. ¿Cuántas veces había menospreciado a estudiantes, simplemente por su afiliación política? ¿Cuántas veces había usado su posición como profesor no para educar, sino para humillar? Nunca antes había considerado la posibilidad de estar equivocado. Y ahora, en cuestión de minutos, todo lo que daba por hecho se tambaleaba. Miró nuevamente a Baron, esperando algún atisbo de satisfacción en su rostro, pero lo único que encontró fue la misma tranquilidad inquebrantable. No había burla, no había desprecio, no había ningún gesto que sugiriera que estaba disfrutando la incomodidad de su profesor. Blackwell sintió que la incomodidad se transformaba en otra cosa, en respeto, en una extraña sensación de vergüenza que no provenía de la humillación pública, sino de la certeza de que había estado equivocado todo este tiempo. Por primera vez, dejó escapar un suspiro y asintió lentamente. Creo que... Blackwell titubeó, sin saber exactamente qué estaba a punto de decir. Creo que subestimé a algunas personas. El murmullo en la sala se intensificó. Nadie esperaba esas palabras. Algunos estudiantes se miraron entre sí, incrédulos, como si no pudieran procesar lo que acababan de escuchar. Blackwell, el profesor implacable, el hombre que nunca reconocía una derrota, acababa de admitir que se había equivocado. El silencio que siguió a su confesión fue aún más impactante que cualquier palabra. Blackwell nunca se retractaba, nunca mostraba debilidad. Y sin embargo, ahí estaba, parado frente a toda la clase, reconociendo que había juzgado mal. Sintió que el peso en su pecho se hacía más ligero, aunque no del todo. Años de prejuicios no desaparecen en un instante, pero este era, sin duda, un punto de inflexión. Baron, como siempre, no reaccionó con triunfo ni con falsa modestia. Simplemente asintió, como si ya supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Luego, con su tono tranquilo y pausado, habló. Profesor, no se trata de quién tiene razón o quién es más inteligente. Todos tenemos algo que aprender de los demás. A veces, las personas que menos esperamos pueden enseñarnos las lecciones más valiosas. Blackwell sintió un escalofrío. Esa frase no era solo una respuesta, era una invitación. No un ataque, no un reproche, sino una oportunidad de cambio. Miró a Baron, a la clase, y por primera vez en su carrera, sintió que no era el hombre más sabio en la habitación. Por un instante, Blackwell sintió la tentación de responder con sarcasmo, de recuperar su viejo tono de superioridad.
pero algo dentro de él le impidió hacerlo. No había sido derrotado por un argumento más fuerte ni por un golpe de suerte. No, lo que lo había desarmado por completo era la actitud de Baron. No había encontrado resistencia, ni resentimiento, ni siquiera una necesidad de demostrar que tenía razón. Solo había calma, respeto y la certeza inquebrantable de alguien que no necesitaba aprobación externa para validar su propio valor. El profesor inspiró hondo y dejó el sobre con los resultados sobre su escritorio. Sabía que este momento lo perseguiría por mucho tiempo, que cada vez que intentara menospreciar a alguien por su origen o ideología, recordaría este día. Miró a su clase y notó algo extraño. Los estudiantes no parecían juzgarlo, no se burlaban de él. No lo veían como un hombre vencido, sino como alguien que, tal vez por primera vez en mucho tiempo, estaba aprendiendo una lección en lugar de darla. Supongo que eso también aplica para los profesores, dijo finalmente con una media sonrisa. A veces, también nosotros, aprendemos de quienes menos esperamos. Hubo un breve silencio y luego, una risa baja en algún rincón del aula. No una risa burlona, sino una de alivio, de sorpresa ante lo que acababan de presenciar. Blackwell sintió que la tensión en el ambiente se disipaba poco a poco, reemplazada por algo que nunca antes había experimentado en su propia clase: humildad genuina. Blackwell miró a Baron una última vez, buscando en su expresión algún rastro de autosuficiencia, algún signo de que disfrutaba su victoria, pero no encontró nada de eso. El joven simplemente asintió con educación, como si la lección de ese día no se tratara de ganar o perder, sino de comprender. Y entonces Blackwell entendió algo que hasta ese momento se había negado a aceptar. La verdadera inteligencia no era solo cuestión de coeficiente intelectual, ni de títulos, ni de la capacidad de humillar a otros con argumentos afilados. La verdadera inteligencia también incluía la humildad para aceptar cuando uno estaba equivocado. Sin decir más, el profesor enderezó su postura y miró a la clase con una expresión distinta. Quizás algunos estudiantes aún no lo comprendían del todo, pero ese día marcaría un antes y un después. Para ellos, para él y sobre todo, para la forma en que la universidad enseñaba a valorar el conocimiento. Baron no necesitó proclamar su superioridad ni rebajar a nadie para demostrar su inteligencia. Lo había hecho de la única manera que realmente importaba, con hechos, con serenidad y con una lección silenciosa pero contundente. Cuando la clase terminó, los estudiantes recogieron sus cosas en silencio, algunos todavía asimilando lo que acababa de ocurrir. Blackwell permaneció en su escritorio, observando cómo Baron salía del aula con la misma calma con la que había entrado. No buscó miradas de aprobación, no se detuvo a celebrar. Simplemente se fue, dejando tras de sí una lección que ningún libro de texto podría haber enseñado. Mientras el aula se vaciaba, Blackwell dejó escapar un suspiro y miró de nuevo el sobre con los resultados. Lo dobló con cuidado y lo guardó en un cajón. Sabía que este día quedaría grabado en su memoria, no como una derrota, sino como el momento en que entendió que la inteligencia real no se mide solo en números. Se mide en la capacidad de aprender, de cuestionar y, sobre todo, de reconocer cuando alguien más tiene algo valioso que enseñar. Tú decides. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la verdadera inteligencia está en la humildad y el respeto, o que el conocimiento por sí solo es suficiente? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Leyendas del Poder para más historias que desafían las narrativas establecidas. Nos vemos en el próximo video.